Si ustedes buscan en PubMed o en la literatura, hay un grupo de entomólogos que están promoviendo que se reconozca este género, ya, aparte de la norma. Pero bueno, mientras tanto, mientras no sea oficial, esa norma es el género de mosquito que transmite la muerte. Hay más de 20 especies de plasmodium, ¿no? Tenemos plasmodium en aves, en pingüinos, también No quería ver cuál era el tema que nos tocaba. pero los que causan la malaria en humanos, malaria es una enfermedad causada por ese parásito, son 5 especies: Falciparum, Vivax, Ovaria, Malariae y Novesia. Las especies que predominan son Falciparum y Vivax. Y dentro de estas dos, Falciparum es la más peligrosa o más letal. Ustedes han escuchado de malaria en África. En África predomina Falciparum, y en África es donde, no sé si es cada minuto, cada segundo, muere un niño menor de 5 años debido a malaria causada por plasmodium falciparum. Lamentablemente es así de letal. Bueno, esa es la epidemiología a nivel global tomado del último reporte que está publicado en la página de la OMS. Los datos están hasta el 2023, siempre hay como 2 años de retraso. En este 2023, el último reporte son 263 millones de casos que han sido reportados en 83 países. Antes eran 85, pero hay 2 que ya han declarado la eliminación de malaria. El número estimado de muertes es casi 600.000. Y por supuesto, como les dije, también lo pueden ver por los colores. Los colores más oscuros significan más número de casos, y estos están concentrados en África principalmente. Básicamente este es el. ¿Geografía saben qué país es este? ¿Ah? Exacto. Más fuerte la extensión. Exacto. La República Democrática del Congo es la que concentra el mayor número de casos. Luego está Nigeria y Uganda. Son los 3 mayores, los 3 países que concentran el mayor número de casos dentro de África. Bueno, y también por supuesto las muertes. De todas las muertes reportadas, el 25% ocurre en África, lamentablemente. Y de esas muertes, el 76% corresponde a niños menores de 5 años. ¿Por qué creen que los niños son los más afectados? Exacto, es básicamente por eso. Porque ya cuando los niños empiezan a caminar, empiezan a salir, los adultos empiezan también a salir fuera por trabajo, y otras actividades, están más expuestos. Y al ser más expuestos, su sistema inmune también está como más entrenado, ¿no?, para responder frente a estas infecciones. En cambio, los niños no tienen un sistema inmune naíf, ¿no?, que todavía no desarrollan. Por eso son ellos los que más sufren las consecuencias de estas enfermedades. En el caso de las Américas, igual, todavía tenemos casos. No tenemos tantas muertes como en África, pero sí es importante. En el 2023, casi 548.103 casos que son reportados, de los cuales Plasmodium vivax es el que predomina, 72%. Y la diferencia es básicamente que Plasmodium falciparum simplemente tenemos la otra especie, Plasmodium malariae. Es decir, que en Latinoamérica o la región de las Américas son 3 especies: Vivax, en primer lugar, Falciparum y Malariae. Son las 3. Y bueno, los países que más concentran en que concentran el mayor número de casos es Venezuela, Brasil, Colombia, más o menos el 77%. Perú está en 4º lugar. Solo que no estamos en 1º lugar, no hay cosas malas, por cierto, pero estamos en 4º lugar. Bueno, ¿qué pasa con la malaria en Perú? Entonces, ¿ustedes alguna vez han entrado a la página del CDC Perú? ¿Esta página? ¿No? ¿Sí? ¿Qué has buscado ahí? Muy bien. Esta página es la única persona que más. Esta página es desarrollada por el Ministerio de Salud, en donde ustedes pueden ver los datos más o menos actualizados de todas las enfermedades que tienen que ser reportadas por ley, por obligación, ¿no? Y las que están saliendo como tuberculosis, etc. Entonces ahí, por ejemplo, si ustedes colocan el año, enfermedades, malaria, y yo vi a nivel nacional, pues sale esto. Esto lo está ayer. Ustedes ahí pueden ver. Esto está, ahí dice, hasta que es semana 14. ¿Cuándo es semana 14? El 25, más o menos, quincena de abril, ¿no?
está, Pamaco no está ahí porque Pamaco fue entre 2006 y 2011. Fue un plan de control financiado por el Banco Mundial. Luego tenemos el Plan Malaria Cero en 2017, que fue un plan para eliminar malaria básicamente en Loreto. Luego en 2022 lanzaron el Plan Nacional de Eliminación, porque malaria no solamente está en Loreto, también está en otras regiones. A partir de acá más o menos, a partir de aquí más o menos, es el que dice 2025. ¿Ya? ¿Ustedes ven que hay diferencia? Los casos han bajado, siguen igual, han aumentado, lo que va del año. Acá también pueden verlo, de otra forma de mostrar. El morado es 2023, el rosado 2022, este 2024 y los que van aquí negritos 2025. ¿Qué pasó con los planes de control, eliminación, todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas razones. Ahora vamos a ver si van a pensar. Puede ser también relacionados al clima, también. Pues también puede ser la misma gestión, ¿no? La gestión, o sea, las personas internadas, de lo que yo he visto. Ahorita estamos en abril. Bueno, vamos allá, enero no hay nada, febrero no hay nada. Reciben dinero, el presupuesto del año anterior, aprobado por el Congreso, les llega recién a partir de marzo. Entonces, a partir de marzo llega el dinero, a partir de ahí empiezan a ejecutar. Pero ya, hoy sí ya se les pasó el tren, porque toda la época alta de malaria empieza más o menos en noviembre, diciembre con las lluvias. Los picos son en enero, febrero, marzo, y luego bajan a abril otra vez. O sea, ahorita ya están prácticamente bajando de forma natural. Y por otro lado, ¿qué otro factor puede estar influyendo? Lo que les comenté en la clase anterior. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en los últimos años, en estos meses de enero y febrero? Porque todo se escucha por todos lados, un montón de huellas, no puede hablar. Exacto. Entonces, tú ya sabes el ciclo natural de malaria. Tiene, se supone, un presupuesto destinado dentro del plan de eliminación. Pero como llega tarde y la gente no sabe gestionar lamentablemente, y encima te aparece el problema del dengue, que en teoría es de sorpresa, pero no es de sorpresa, porque llevan 2 años seguidos que está ocurriendo en la misma fecha. Entonces todo se concentra en el dengue y se olvida de la malaria. Como en teoría nadie muere de malaria, en teoría, porque lo que va del año van 4 muertes de malaria. Niños. ¿Por qué? Porque lamentablemente no los han podido sacar de sus comunidades. Viven tan lejos, la logística es tan complicada, no tienen los recursos suficientes. Cuando ya logran sacarlos a un puesto de salud cercano, a ver si ya encontraron. ¿No? Entonces, en los reportes ven 1 nomás, pero en realidad son 4. Ustedes pueden entrar a la página web si quieren ver más detalles, ver por año, pero en resumen está aumentando. Luego acá en este gráfico de acá abajo ya prácticamente por edad, como siempre, se confirma que son los niños los que están infectados y acá mayormente son jóvenes. ¿Por qué? Porque no tiene gente, ¿verdad? Es por están más expuestos, exacto. Son las personas que en esas comunidades salen por diferentes actividades, salen a estudiar, o salen a trabajar a las chacras, a la mina, a la extracción de madera, entonces están más expuestos, ¿no? Entonces, las mujeres por lo general se quedan en casa cuidando a los niños, entonces no están tan expuestos. Esto ya, como ven, casi todos los casos están concentrados en Loreto. Después de Loreto sigue Junín hay un número no tanto, pero está ahí. Amazonas, San Martín y bueno, todos los demás departamentos que están reportando algunos casos de malaria en lo que va del año. En el caso de Loreto, como pueden ver, aquí están los casos por distritos. La tiene Marañón, es al norte, en la frontera con Ecuador, donde por lo general, o en la mayoría, son comunidades nativas. Ahí están los Ashuar, son comunidades
empezamos el ciclo de vida. Una cosa de la parte epidemiológica, nuevamente, si ustedes quieren ver, entran a esta página y ahí pueden ver, inclusive pueden ver dengue, pueden ver Zika, si les interesa este virus, pueden ver el caso de Leishmania también, que se encuentra la clase pasada. Y ahora el ciclo de vida. En realidad, el ciclo de vida es un poco complejo. ¿Por qué? Porque tiene la parte dentro del humano y tiene la parte dentro del vector, del producto. No voy a decir que se memoricen todo, pero sí algunas cosas importantes que deben tener en cuenta. Que voy a contar. Bueno, el ciclo empieza, bueno, hay una parte, la parte del mosquito, que es el ciclo sexual, vamos a empezar por ahí. Y luego viene la parte dentro de los glóbulos rojos, que se llama el ciclo electrocítico, el ciclo exoelectrocítico, que es cuando recién ingresa el parásito, que va a invadir hígado, los órganos y luego al glóbulo rojo. Allí este link, ahorita, bueno, por cuestión de tiempo no lo puedo pasar, pero si ustedes entran a este link que está acá, es un video donde está el ciclo de vida específicamente de vivas. Porque como les dije, es el parásito predominante acá en la Amazonía, en Perú, y ahí tiene una forma, un estadio especial, que es lo que yo les voy a mencionar ahorita, que es un estadio que se queda en el hígado, que es, solamente lo tienen vivas o varios, los demás solamente tienen el ciclo electrocítico nada más. ¿Ya? Entonces empezamos con la fase sexual, que es la que está aquí en el mosquito. Es cuando el mosquito, al querer alimentarse, pica un individuo que está infectado, coge los gametocitos, entonces ocurre la fertilización dentro del mosquito, el microgametocito, el macrogametocito, o el masculino o el femenino, se forman los cigotos diploides, se diferencian oquinetos, luego oquistes y luego los esporozoides. Y los esporozoides son los que van a migrar a la probosis del mosquito, y en la siguiente picadura ahí es donde infectan, transmiten los esporozoides al humano o a quien esté infectado. Ese periodo dura de 1 a 2 semanas. Luego tenemos el ciclo de exoelectrocítico, esta parte de acá. Entonces ahí es cuando los esporozoides ingresan con la primera picadura, van al hígado y luego ahí se forman los episodios hepáticos. Y aquí es donde en el caso de vivas, eso tengan en cuenta, en el caso de vivas, además se forma un estadio durmiente, vamos a llamarlo así, que es el ginozoide. Es un estadio que se queda en el hígado y puede estar por meses o años. Por ejemplo, es lo que más vemos, turistas que vienen de su turismo ecológico, pasan por general en el hospital Cayetano, que están infectados, se les hace el tiempo positivo a vivas, por lo general, cuando regresan a sus países, Europa, Estados Unidos, de pronto van al hospital porque tienen un episodio de fiebre. Entonces, si los médicos no les preguntan dónde has estado en las últimas semanas, van a buscar cualquier otra infección, van a hacer un montón de análisis. Y si les preguntan simplemente dónde has estado en los últimos días, si has estado en la Amazonía peruana, probablemente es infectado. ¿Has tenido diagnóstico positivo de malaria? Sí, ¿qué fue virus? Entonces, ese episodio que tiene ella, no está el mosquito, nadie lo explicó, está en la zona de no hay transmisión, es probablemente porque después de meses ese inusoidito se reactiva. Se reactiva y empieza a hacer el ciclo en los glóbulos rojos, en una manera fiebre. Ese es el problema. Entonces, yo nunca me he intentado con malaria hasta ahora, pero sin efecto, pues diría que está el ciclo de glóbulos. Claro, al principio es que cuando tiene un tratamiento a la mano, ¿no? No se puede morir. Ya, ok, entonces, luego estos esquizontes hepáticos en general se van a digamos, multiplicar, van a formar un aerosolito, y luego en 1 o 2 semanas, los de falciparum y viva y malarial, perdón, van a terminar su desarrollo y ellos van a salir a los glóbulos rojos, y ahí es donde continúa el ciclo electrocitario, que es lo que vamos a ver ahora. Como dice ahí, solo en vivas y ovales se quedan los latentes. Es la única diferencia, por eso es que es más complicado eliminar esta especie en el caso de vivas. Porque eso es estadio, porque como una persona que ya se regresó a su país y tiene el domicilio ahí, ¿cómo es ese diagnóstico? Tiene que sacar la biopsia del hígado, no es posible. Simplemente, bueno, ahí queda. Y luego viene el ciclo de acá, el electrocitario, que tiene los glóbulos rojos, donde tiene la fase sexual. Entonces los melosocitos, ¿no? Liberan, se infectan los eritrocitos y empiezan a multiplicarse. Entonces cada 24 horas en nobleza, cada 48 horas en falciparum, global y cada 72 horas en malaria. Por eso tenemos esos 5
cuando se liberan los parásitos de los glóbulos rojos, justo en ese momento está la fiebre. Por eso también eso es una manera de diagnosticar desde el punto de vista clínico, ¿no? Si tu fiebre es cada 24 horas, cada 48, que no tienes la confirmación del laboratorio, tú más o menos puedes decir o es Vivax o es Falciparum. O es malarial, porque como digo, también tenemos malarial en la Amazonía. Ovales no hay, ovales solamente hay en África. Entonces, y aquí en este estadio nosotros puede ser el diagnóstico, porque cuando tomas la gota de sangre en el dedo, que es una lámina, puedes hacer el diagnóstico, ¿no? Esa es la lámina, la gota gruesa y el superficie. Entonces ahí uno puede ver por microscopía el parásito y confirmar si efectivamente la persona tiene o no malaria. Cuando uno está en la Amazonía y tiene fiebre, el primer análisis que hace en el puesto de salud es la gota gruesa. Si es negativo ya, entonces puede ser dengue, puede ser hipostío, puede ser cualquier otra cosa. Pero la primera prueba de descarte es la gota gruesa. Entonces esa es la forma como se ve el caso específico de Vivax. ¿Ustedes ya han pasado al laboratorio y han visto el laboratorio de los estadios? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, ahí van a ver diferentes estadios, ¿no? Van a ver, por ejemplo, aquí por ejemplo tenemos en el caso de Falciparum los calzocitos en forma de banana, es lo característico de Falciparum. Luego los anillos, que son los fosfoitos. En el caso de Vivax tienes los amebocitos son redondeados y los melocitos son grandes y ameboides. Esta es una gota gruesa que es donde los glóbulos rojos están rojos, pero en un extendido donde los glóbulos rojos están intactos, uno puede ver el parásito dentro. Y ahí es más difícil porque el glóbulo rojo infectado por Falciparum no cambia de tamaño, se queda igualito y usted ve los anillitos adentro. En cambio, en el caso de Vivax, los glóbulos rojos sí se deforman, porque el fosfoito es grande, pasa una ameba y se deforman los glóbulos rojos. Esta es una forma de cómo distinguir al momento de hacer el diagnóstico y eso todo lo vamos a ver en el laboratorio. La otra forma de diagnosticar es por pruebas rápidas. Es básicamente relación antígeno-anticuerpo. ¿No? Si uno está infectado y pone la gota de sangre en una tira rápida, tiene anticuerpos contra estos parásitos, uno puede hacer el diagnóstico. ¿No? Entonces aquí es una presentación esquemática del antígeno del anticuerpo. Las proteínas más usadas para estas pruebas rápidas, en el caso del Falciparum, es la HRP2, específica para Falciparum. En las tiras rápidas, si uno está infectado, probablemente infectado y tiene una tira rápida, tienes que usar la de HRP2 y la otra es la LDH o la hidrolasa, que son las otras dos proteínas que se usan para diagnosticar. Ahí sí son más generales, o sea, PAM, lo llaman génico. Te dice, es positivo plasmódico, pero el HRP2 te dice es específico para Falciparum. En el caso de Vivax, si tienes LDH específico para Vivax, te puede decir es específico para Vivax. Todo depende del tipo de prueba rápida que tengan disponible. El único problema que apareció en el 2010 es que en el caso de Falciparum, ¿no? Aparecieron unos parásitos que por algo eliminaron el gen que produce la proteína HRP2. ¿Cuál es ese algo? ¿Qué quieren ustedes? ¿Por qué delecionaron ese gen? ¿Por qué no produce la proteína HRP2? Por otro lado, sabemos que las tiras rápidas están basadas en HRP2. Es una forma de resistencia. No dice nada de tratamiento, es una diagnóstico. Es una forma de evadir diagnóstico, ¿no? Porque si no tiene gen y no produce la proteína, y cuando le pones una tira rápida la sale en HRP2, va a ser negativo. O sea, la tira rápida sale negativo y si uno no está infectado. Pero tiene parásito, lo que pasa es que no produce la proteína, es un mecanismo de evasión.
identificar si es falcíparo, viva, malaria, porque tiene un parámetros específicos para cada especie. Ese, por ejemplo, es el tiempo real. No es más rápido, más sensible, más específico, pero ¿cuál es la desventaja? El costo es uno y lo otro. ¿Cómo? Exacto, simplemente. Estamos hablando de la malaria ocurre en comunidades alejadas, rurales, que no tienen nada prácticamente. ¿Cómo vas a poder implementar un método de diagnóstico molecular? Eso lógicamente es una investigación o el laboratorio referencial que se llama en la ciudad básicamente. Pero se desarrolló un método que se llama LAM. ¿Han escuchado hablar de LAM? Entonces el LAM igualito, es molecular. Tienes unos premios especiales, pero aquí la diferencia es que no necesitas un termociclador. Solamente una plancha que caliente a una sola temperatura y ahí colocan los tubitos con las muestras, los reactivos. Necesitas una pequeña centrífuga. Entonces en este estudio lo que hicimos fue ir a la comunidad, tomar muestras a toda la comunidad. Luego el técnico, que está aquí en la foto, él recibía las muestras, ¿no? Y así en las tardes, claro, con un mosquitero, para que no lo comen los mosquitos. Pero la buena es que tuvo alta sensibilidad, alta especificidad, permitía detectar esos asintomáticos y microscópicos, ¿no? Que detectan para que tienen bien bajas. Se puede hacer en el campo y es menos costoso que un PCR. ¿No? Si un PCR por medio está $3-4, el LAM más o menos está en $1-2. Pero cuando uno va al ministerio y le dice, hay esta opción, lo primero que me preguntan es cuánto cuesta. Y no, la lámina no cuesta menos de $1. Entonces sí, es más bien. Pero esta es una opción que podríamos utilizar, sobre todo sabiendo que ahora las infecciones que predominan son submicroscópicas. Entonces, por más que tengas el mejor microscopista, no vas a detectar a estas personas infectadas. Entonces, si no las detectas, no las tratas. Y si no las tratas, no cortas la transmisión y nunca vamos a eliminar la malaria. Entonces, ahora hablamos de cómo se clasifica la malaria. Entonces, ahora, con eso que sabemos de que hay infecciones sintomáticas, antes solamente era malaria no complicada y malaria grave. Pero ahora tenemos las infecciones sintomáticas. Porque la persona está infectada, no desarrolla la enfermedad, pero tiene el parásito. Y la malaria grave, como les dije, básicamente debido al falcíparo. Las otras especies no producen gravedad igual. Otra característica, además de estas infecciones sintomáticas, es importante que se detectó en los estudios que hemos hecho, es que además tienen un gran porcentaje de gametocitos. ¿Por qué es importante los gametocitos? Acuérdense del ciclo de vida. En el ciclo de vida tenemos el cual infectado, luego viene el mosquito, toma saliveta. ¿Qué toma? Los gametocitos para que continúe el ciclo sexual y continúe la transmisión. Entonces, si además tenemos personas que tienen infecciones microscópicas altas, o sea, entre el 23% de los individuos serán infectados con infecciones microscópicas por virus y 97% por falcíparo. De esos, también un alto porcentaje eran asintomáticos, es decir, que no iban a ir a ningún puesto de salud a buscar ningún tratamiento ni nada. Y dentro de esos, el 67% tienen gametocitos. Entonces ahí está la fórmula perfecta, ¿no? Tienes individuos microscópicos asintomáticos con alto nivel de gametocitos. Si tienes el vector alrededor, la transmisión va a continuar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, con este estudio se lograba confirmar este dato y no hay una presentación clínica, ¿no? Bueno, por lo general, los que no hacen expuestos a malaria, por lo general los turistas o las personas que no han vivido ahí, no viven ahí, están expuestos. Los síntomas clásicos son fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, que le llaman meningitis, la tembladera, ¿no? Pueden haber otras características de megalia, anemia, hay disfunción pulmonar, renal. Si no se trata, sobre todo en el caso del falcíparo, ese parásito puede migrar al cerebro y produce lo que llaman malaria cerebral. Y las personas mueren. Lo destruyen, ¿no? Los capilares, porque se exponen ahí, entonces eso es lo que produce la muerte de estas personas, sobre todo niños. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, depende. Hay lo que se usa aquí, hay que no hablar en detalle, pero en realidad el tratamiento va a depender básicamente de los riesgos y los beneficios, ¿no? Y eso lo hemos visto lamentablemente.
Ministerio dice, no, todas las personas que vienen son ascendentes, todas son de tratamiento. Pero cuando hemos hecho el estudio, en realidad nos encontramos que solo el 62% también el tratamiento. Hay un porcentaje de personas que no lo toman, pero no lo toman completo. Lo que antes eran 14 días de tratamiento de Vivax y 7 días de Falciparum, ahora lo han bajado a 103. Pero igual, nuevamente, las personas aquí tienen que trabajar, ¿no? Entonces, esos tratamientos por lo general producen efectos adversos. Dolor de cabeza, sueño, cansancio. Las personas toman un día, toman dos, se sienten mejor, guardan las pastillas, dicen para el siguiente episodio, o para mi sobrino, mi hijo, para el sector de salud, y salen a trabajar. Entonces, no toman el tratamiento completo. ¿Ya? Eso es otro tema. Y lo otro es, bueno, hay que tener en cuenta la edad, el peso, estado de gestación, que es un tratamiento especial, ¿no? No puede tomar lo mismo que una persona que no esté gestando. La cloroquina y la primaquina son los tratamientos que se dan para Plasmodium vivax, básicamente, ¿no? Entonces, aquí es básicamente la cloroquina sobre los linfocitos y en el caso de los linfocitos intravitrocitarios. En el caso de la primaquina, hay un problema, si bien ahorita puede eliminar el parásito, pero hay un efecto adverso muy importante, que es el riesgo de hemólisis en personas que son deficientes a la G6PD. ¿Qué es la G6PD? ¿Recuerdan sus cursos de química? G6PD. Glucosa, 6-fosfato, deshidrogenasa. Es una enzima que se supone que todos tenemos, pero hay algunas personas que son deficientes a esta enzima, cuando le dan primaquina, una consecuencia o un daño a esta hemólisis, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Y en este caso, la gestante no debe recibir primaquina justamente por hemólisis y la metahemoglobina y tratamiento normal es cloroquina, primaquina, menos en gestantes. Y aquí un efecto de la primaquina es de hemólisis. Esas son las cosas que se tienen que acordar. En el caso de Falciparum son los derivados de penicilina, mefloquina, artesonato y bueno, segunda línea y medicina cuando la primera línea no funciona. Esto por lo general son 3 días. El tratamiento de Falciparum es más corto, el tratamiento de Vivax es más largo, 7 días. Igual, bueno, por ahora, por suerte, no hay resistencia hasta el momento reportada en la Amazonía peruana, así que por ahora sigue funcionando. Y lo que ha salido últimamente es una publicación de 2019, es un tratamiento que se llama Safelicina. Porque como ya les había mencionado, tenemos problemas con adherencia, ¿no? Con todas las personas que empiezan a tomar el tratamiento completo. Les han desarrollado esta droga, que es derivada de la primaquina, de la familia de la primaquina. Es una sola pastilla, una sola dosis para las dosis, o sea, contra las dosis veces. Pues de hecho, es mejor, ¿sí? Uno solo tomas y ya. Pero el problema es este. Antes de dar el tratamiento a esas personas, hay que asegurarse de que no sean deficientes en sensible. ¿Eso qué implica? Que además de la lámina, o el PCR, o el AMO, lo que sea, que son como diagnóstico, el Ministerio de Salud, que todo eso es pagado por el Ministerio de Salud, tiene que comprar el tratamiento, que tiene que ser la penicilina, y además tiene que comprar las tiras rápidas para levantar la medicina, porque no les pueden dar si es ciegas a una persona la penicilina, que puede morirse. Morirse es algo serio. Entonces, ahorita hay unos estudios también nos han publicado donde justamente están probando cuánto es el nivel o el porcentaje de deficiencia de esta enzima en la población peruana, específicamente en la Amazonía. Eso por un lado, en Brasil sí hay datos. Y por otro lado, están viendo qué tan eficiente es el personal de salud en administrar todo esto. Porque antes el personal de salud usted te venía, te tomaba otra vez y era positivo, te mandaba el programa y ahí te daban las pastillas. Tantos días si es Vivax, tantos días si es Falciparum. Pero ahora, además del diagnóstico y las pastillas, ellos tienen que hacer esta prueba. Es una tira especial, es una maquinita especial. Tienen que poner la muestra de sal, meter la tira y interpretar el resultado, ¿no? Porque es eficiente, intermedio y normal. Y todo eso incluido en el algoritmo de manejo del paciente. Entonces, es fácil y difícil, bueno, eso lo están estudiando para ver que las personas que están a cargo de hacer todo esto realmente lo hagan bien, porque
Entonces aquí lo importante que te das cuenta es que esta droga es buena, es rápida, una sola pastilla, ataca la resistencia, pero hay que tener en cuenta la eficiencia, la glucosa, y otros elementos. Bueno, aquí está ahí la página web de la OMS, que pueden ustedes ver el detalle de todos los tratamientos que están disponibles para la Alzheimer, para otras especies, ¿no? Entonces, primera línea, segunda línea, porque si no funciona la primera línea, hay que pasar a la segunda línea y así. Y la última línea es el endovenoso, ya no pastilla. Porque si no funcionan las pastillas, es endovenoso. Y a veces es difícil encontrar la droga endovenosa. No lo hay. Esto es lo que está publicada la guía. La última guía fue actualizada en 2015, donde ahí, como dije, en el caso de Lima ya han bajado a 7 días. Ahí está 7 días. Cloroquina los 39 días y primatina 7 días. ¿Ya? Esto estamos hablando de adultos. Y luego, en el caso de Falciparos son 3 días. Neuroquina adicional más primatina son 3 días. Ahí también tiene que ver el peso. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene más de 80, 90, 100 kilos? ¿Usted cree que ya está dando la dosis adecuada o no? No, no. Y ahí eso que va a generar, ¿qué puede producir? Porque ellos decían que está prohibido, no pesa, porque primero que tiene balance. Entonces hay acá que sea ya 50 kilos, 45 kilos. Pero ya si una persona que tiene 80, 100 kilos, ahí es una prox, se calcula en más de 60 aproximadamente. Entonces está dando menos dosis. Si está dando menos dosis de un tratamiento, ¿qué puede generar? Malestar, bueno, paciente con enfermedad, pero ¿qué más? Resistencia, porque no está dando la droga, la medicina completa. ¿No? Entonces, eso es lo que tiene que darse cuenta y ese es el servicio. Ya, y esto es para no complicar cuando hay resistencia, y están las otras líneas, inina y medicina, que son las drogas alternativas. Y cuando es malaria grave, ahí sí, cuando encuentran pacientes con malaria grave, toda persona con sospecha de malaria grave debe ser referida inmediatamente a un centro de salud que pueda manejar a ese paciente. Y eso es lo que ha pasado con las personas que han fallecido, lamentablemente. No las puedo olvidar, pero son comunidades que están muy lejos. A veces el pueblo no tiene gasolina, o si tiene gasolina, llegan a un punto hasta que consiguen más gasolina y necesitan. Y a veces las horas de minutos son cruciales, sobre todo si son niños. ¿No? Entonces, no todas las comunidades tienen un proceso de salud. Hay una comunidad que solamente tiene un promotor que llega rápido sin tratamiento, hay otra que tiene un microscopio, y hasta que llega a un lugar donde pueda manejar a paciente de manera grave, a veces tiene que estar. Generalmente los que han fallecido son niños o mujeres gestantes. El año pasado una de las fallecidas fue una gestante, lamentablemente. Bueno, ahí están los tratamientos para malaria grave, la primera opción, la segunda opción, y es para malaria gestantes, tiene su propio tratamiento, y como les dice a las gestantes, no se les da primaquina. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. O riesgo de hemólisis, y riesgo de quitar el pelo. ¿Ya? Bueno, el tratamiento también es especial para niños menores de 5 años, que pesen menos de 5 kilos. Y luego viene la resistencia, justo hemos hablado, ¿no? La persona de por sí a veces no quiere tomar todo el tratamiento completo porque ¿no? Les causa los efectos adversos, el metabolismo que tienen los medicamentos para actuar. Acá todavía no tenemos resistencia por suerte, pero uno nunca sabe, ¿no? O sea, no es que tampoco aparezca de la noche a la mañana, todo un proceso lleva años, tal vez en 5 o 10 años, no lo sabemos. Por eso es importante vigilar, ¿no? Esa vigilancia. Pues, ¿cómo se vigila? Bueno, mutaciones por lo general, ¿no? Las poblaciones parásitos al azar generan mutaciones, como la dirección de KRH2 para evadir el diagnóstico, acá lo mismo. Generan mutaciones a nivel de ciertos genes para evadir la respuesta del hospedero con la molécula y el tratamiento que le dan. La hiperparasitemia, bueno, le baja si hay mucha presión del fármaco. Sí. Por eso es que en el 2000 se cambió el tratamiento, porque en el 2000 se detectó resistencia a cloroquina en Amazonía para Zíparo, por eso es que cambiaron el tratamiento. Y desde el 2000 no hay resistencia por suerte. Pero normalmente hay que vigilar los niveles terapéuticos y bueno, la aparición y propagación de estos cepas resistentes. Bueno, hay una resistencia a penicilina, eso se ha detectado en presencia de parásitos en sangre 3 días después del tratamiento. Esto básicamente, como digo, más. Entonces, por
Cuando no están respondiendo, o sea, hay que decirlo con cautela, porque no hay marcadores de resistencia viva todavía confirmados. Son básicamente marcadores putativos que se han identificado que son homólogos a lo que se participa. Por eso hay que tener cuidado cuando dice ser excepcional. ¿Cuál es la ventaja para la salud pública? Bueno, si no hay tratamiento o si hay resistencia, las cepas se van a dispersar, va a haber mayor transmisión, si participan, va a haber mayor número de malaria grave y por lo tanto mayor número de muertes. El costo económico, que quiere decir que las personas vienen cada rato con cada diagnóstico y tratamiento. Nuevamente, ¿quién paga esto? El Ministerio de Salud. ¿Y de dónde paga el Ministerio de Salud todo esto? De los impuestos. Si resolviéramos este problema, nos podríamos concentrar en otros problemas, ¿no? Como dengue o anemia, pero como sigue usando microscopía, a pesar de que se les ha dicho que la microscopía no funciona, entonces vamos a seguir forever usando microscopía, nunca vamos a cortar la transmisión. Yo pensé que realmente ya tenía que buscar otro tema de trabajo, que cada vez se eliminamos la malaria. Estamos 2025 y en algunos casos aumentados esa lista. Así que yo no creo que sea muy corto. Bueno, el sistema de salud lo vimos, ¿no? En la época de COVID colapsó el sistema primario de salud porque todo el mundo iba, mejor dicho, los sistemas intermedios, también los primarios, donde deberían tener buenos puestos de salud, buenos, ¿no? Centros cerca de la comunidad, ya no tendrían por qué mover las personas hasta las ciudades para que sean atendidas. Porque ese tiempo lo que produce, que por ejemplo las personas no llegan a tiempo y lamentablemente mueren. Claro, si se tuvieran buenos puestos de salud, con buenos microscopistas, vidas rápidas, como por ejemplo el método de RAM que podría ser aplicado en algunos, no en todos, ¿no? Por ejemplo, un grupo de 5 comunidades tiene un puesto de salud especial, y así sucesivamente, eso ayudaría. Porque al final es una forma de convertir mejor los dinero que tiene el gobierno, ¿no? Y en este caso el Ministerio de Salud. Y bueno, las investigaciones esto implica que las investigaciones deben ser orientadas a buscar otras alternativas, otros tratamientos que aparecen resistencia. Método de diagnóstico puede buscar uno que sea mucho más sencillo que la, que sea con una tira rápida, mucho más sencillo que la que tenemos actualmente. Pero todo eso significa tiempo y acción. O sea, pero también capacidad de decisión eficaz. Si tú tienes una tira rápida que es mucho mejor de la que están comprando actualmente, lo ideal sería que la usen, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo en este artículo he publicado la lista de marcadores relacionados con resistencia para Falcipa y por homología para virus, ¿no? Tiene mucho que ver básicamente con el mecanismo de metabolismo para estas drogas. Estos marcadores tienen un desarrollo en primer o base de crecimiento para identificar esos marcadores, puede ver si hay mutaciones, entonces puede decir, ok, puede aparecer o no resistencia. Y eso se ha hecho también, bueno, ahora con los métodos de seleccionamiento de nueva generación, uno puede seleccionar grandes cantidades de muestras para hacer la vigilancia justamente. En nuestro caso, como es muy claro hacer cualquier secuencia, lo que estamos haciendo es un multiplicipo. Es un método de secuenciamiento, pero específico a ciertos genes. Pues uno identifica qué genes quiere secuenciar, diseña diferentes parámetros, y mete toda una sola reacción, y puede tener 200, 300 amplicones, o 300 blancos, genes blancos, y tú puedes caracterizar para ver si hay resistencia, si hay la adhesión a la HRP2, y si los parásitos son iguales o diferentes en las diferentes regiones. Eso es estructura poblacional, entonces eso se llama genética. Porque los parásitos no pueden ser iguales o diferentes dependiendo de la cepa o de su material genético. Y eso puede tener implicancias en su respuesta genética, en su respuesta inmune y otros problemas que pueden tener. Entonces, este método se está desarrollando en el laboratorio y con eso, por ejemplo, hemos visto, ¿no? Las muestras pasadas, antes de los programas de control, tenían un nivel de diversidad genética alto y después bajó. Aparentemente hay cepas que se seleccionaron. Aquí también en este gráfico también pueden ver que antes había como 15 linajes y ahora hay como 5 linajes. Entonces hubo un proceso de selección.
anteriormente, si las personas viajan de un lugar a otro y de repente tienen una persona infectada con una cepa diferente, las personas que viven aquí ya están acostumbradas a responder a esta cepa, ¿no? Su sistema inmune como que ya está adaptado. Pero si ingresa una cepa de fuera más virulenta, puede generar lo que llaman un brote, ¿no? Las personas pueden responder diferente y ahí generan los síntomas y puede causar estos brotes que se llaman. Pero por ahora eso. Y en caso de la vacuna, ustedes se acuerdan que en la época del COVID, cuando ya salió la vacuna por el COVID, por ahí una pequeña noticia chiquitito, la primera vacuna aprobada para malaria. ¿Escucharon esa noticia? No, no todo el mundo estaba ocupado con el COVID. Nada le importaba la malaria. Pero bueno, por ahí, como hace un 20, 21 por ahí, aprobaron la primera vacuna contra el plasmodium falciparum, pero solamente para niños menores de 5 años en África. Pero lo malo es que solamente tiene una protección de 30 a 40%. ¿Eso les parece una buena vacuna? No. Solo que lo hicieron para un poco dar esperanza y un poco distraernos del COVID. Porque todo el mundo estaba con lo del COVID. Pero es una buena opción, pues ahorita están haciendo más estudios, ¿no? Para ver y ampliar su rango, ¿no? Para que no solamente sea para niños, sino también para adultos, o para gestantes primero, antes de los adultos. Pero es falciparum. Entonces, una vacuna contra Plasmodium vivax, yo lo veo bien lejano. Ahorita lo único que tenemos que hacer es usar repelente, mosquitero, pero igual es una especial, en octubre 2021, ahí fue que salieron, ¿no? Entonces es la primera vacuna. Por ahora, los otros que ven son candidatos que están en estudio, pero lamentablemente no funciona. Entonces, hemos estado viendo que el parásito cambia constantemente, ¿no? Se lesiona la hoja de diagnóstico, pero las tiene mutaciones a nivel de marcadores de crecimiento. El parásito está seleccionándose por efecto de todas estas herramientas de control, se seleccionan algunas cepas que serían las más fuertes que sobreviven y varían los linajes de un lado a otro. Entonces, tener una sola vacuna que actúe contra todos estos linajes o todas estas cepas es bien difícil, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, para el falciparum, por lo menos hay una pequeña esperanza que no es muy bueno, pero para Vivax está más complicado. Sobre todo porque Vivax, ¿qué es lo que tenemos de diferente respecto al falciparum? Acuérdense, eso complica aún más el controlar o eliminar o tener una vacuna específica para virus. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el vector? Ya para ir terminando. Por lo general, las investigaciones no son de malaria, ustedes por ahí han visto, o se centran solo en el patógeno, parásito, vector, virus, bacteria. Algunos se centran en la respuesta inmune y otros se centran, un poco se centran en el agente que
luego está la modificación genética, que es otro debate. Ustedes han hablar seguro, ¿no? De los productos genéticamente modificados. También hay un grupo que está promoviendo el lanzar mosquitos genéticamente modificados que en teoría no transmitirían malaria. O el otro método que también está promoviendo es la volvaje, también para la EDS, para cortar la transmisión del dengue. Bueno, ahí hay gente a favor, gente en contra. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estarían a favor o en contra de los mosquitos genéticamente modificados y lanzarlos ahí en la Amazonía? ¿O de qué depende? Genéticamente modificados, que en teoría no van a hacer. Si van a tomar la sangre infectada, no va a poder haber fertilización porque van a generar algo que les impida que se dé el ciclo sexual. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Necesitan más estudios. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Necesitamos probarlo, ¿no? O sea, nuevamente, lo que funciona en India, en África, no necesariamente puede funcionar. Además que los mosquitos son parte de un ecosistema, ¿no? Entonces, interactúan con plantas, con otros mosquitos, con animales. Entonces, el poner una especie genéticamente modificada, sabemos qué puede ocurrir. Puedes controlar la malaria, puedes controlar el dengue, pero pueden haber otras cosas que no sabemos. Entonces, hay tenido más estudios, todavía eso no está en debate, pero son opciones que se tienen para controlar el entorno. Y esto es otro ámbito que también tengamos en el 2019 respecto al vector. Como podéis decir, el vector cambia su comportamiento. Así como hemos visto que el parásito genera, ¿no? Produce mutaciones porque tiene que evadir al sistema inmune, el diagnóstico, entonces el mosquito también es independiente. Si, por ejemplo, normalmente todas las casas van a ser rociadas con insecticida adentro, los mosquitos ya no van a estar adentro. ¿Pero qué van a hacer? Se van a ir afuera. Entonces van a estar afuera. Y nuevamente, las personas, ¿ustedes creen que en la Amazonía a las 6 de la tarde también tienen sus casas debajo del mosquitero? No. Entonces, se van a sacar afuera, algunos prenden su motor, prenden el televisor, ¿no? También les prenden, entonces todos los mosquitos. Entonces ahí los mosquitos hacen su fiesta, porque ya están acostumbrados a estar afuera. Y nuevamente, las casas de la Amazonía no tienen paredes, entonces estamos hablando de cuál está dentro, dónde está dentro y dónde está afuera. ¿Cuáles son las paredes que hay que vaciar? ¿No? O sea, son cuatro palitos, son como malocas que llaman ahí. Entonces tenemos que ver otras estrategias. Pero aquí en resumen, los mosquitos en la Amazonía han cambiado su comportamiento, ¿no? Ahora pican afuera de las casas. Y cuando están las personas dentro de las casas, estos son breves blocos, quiere decir que el tiempo entre las 7 de la mañana y la noche de realizar la mañana a las personas que debajo del mosquitero. Y también están protegidos. Estas líneas es las picaduras dentro de las casas, lo verde, el azul es fuera de las casas, el rojo total. Son 4 comunidades, 2 en la vida una y 2 en la vida nasal. Como ven, es completamente diferente. Aquí, por ejemplo, los mosquitos no pican nada, los mosquitos blancos no pasa nada. Pero aquí sí hay un tiempo en que pican más afuera que adentro, aquí también, y aquí ni en esta comunidad. Es bien alto el número de mosquitos que están picando en las primeras horas de la noche. Entonces el mosquito se va a comportar diferente dependiendo de la comunidad, dependiendo de las personas. Porque si las personas también están fuera de los mosquiteros, significa que es comida, ¿no? Tiene disponible para los mosquitos. Y lo otro que también se ha encontrado es que cuando se hace la análisis de la sangre que tienen los mosquitos, la mayoría sí tiene sangre humana, porque eso es principalmente, ¿sí? Pero luego tenemos un segundo grupo que tiene bastante sangre de gallinas, pollos, perros y vacas. ¿Por qué? Porque en estas comunidades crían esos animales para poder comer también ellos. Entonces, cuando no es el humano que se fue a estudiar, se fue a trabajar, igual los mosquitos necesitan la sangre, les pican esos animales. Esto puede tener una influencia en el vector, en el parásito, no sabemos. Como ya les dije, hay más de 20 especies de plasmodium en aves, en monos, en otros animales. ¿En gallinas se va a producir malaria? No, porque simplemente
también puede ser un febrero intermediario, pero no sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces, o sea, es interesante porque nuevamente no hay que ver a una enfermedad solamente del parásito, del virus, de la bacteria. Hay que tratar de ver esto de manera integral. Entonces, ahora también está muy de moda, no sé si han escuchado los estudios con la aproximación One Health, ¿no? ¿Saben qué es la aproximación One Health? ¿Sí? A ver qué es. Entonces se enfocan en una persona también a nivel de descargar. Exacto, y más o menos vamos a explicar aquí, ¿no? O sea, la malaria en humanos contiene melanina, la muchas, tiene ese medio ambiente porque los criaderos se forman dependiendo del nivel de precipitación, de la temperatura, la humedad. Entonces, todos esos factores pueden influir en que la transmisión aumente, disminuya, o sea igual o diferente en el río A versus el río B. Entonces, por eso hay que ver la foto, digamos, más allá